Si quieres aprender a hacer un archivador de 2 gavetas con cerradura y correderas telescópicas, quédate viendo este video. Hola amigos, soy Domingo Freire, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy haré un gavetero de 2 gavetas tipo archivador. Les invito a quedarse a ver este video porque será muy interesante el que tendremos que dominar 3 aspectos muy importantes para todo fabricante de muebles. El primero, saber las dimensiones correctas para este gavetero. En segundo lugar, les enseñaré cómo colocar una cerradura empotrada al mueble. Y como tercer aspecto muy importante, aprenderemos a colocar correderas telescópicas o full extension. Estén muy atentos a la tabla de medidas. Las dimensiones de los cortes que acabas de ver en la tabla de medidas corresponden al uso de melamina de 15 milímetros de espesor para la fabricación. No obstante, quiero que aprendas algunos detalles para que si vas a utilizar melamina de 18 milímetros de espesor u otro material, sepas de dónde parten todas las medidas de este gavetero. Nuestro gavetero tiene 2 gavetas. La gaveta superior, que es una gaveta pequeña, y la gaveta inferior, que es la gaveta archivadora, que es de la que realmente parten todas las medidas de este tipo de muebles. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de carpetas colgantes que son las que definirán la dimensión interna de la gaveta basándonos en la medida que hay desde estos ganchos hasta estos otros, que en nuestro caso son 38.5 centímetros, porque es el tamaño utilizado para las carpetas oficio que se colocarán internamente en esta gaveta. Recuerda que yo fabrico muebles a medida. El gavetero estándar mide aproximadamente 48 a 50 centímetros de ancho, pero el espacio con el que yo cuento para mi mueble es de 45 centímetros de ancho. Por esto, en vez de colocar internamente en el cajón la carpeta colgante de esta forma, la alternativa correcta por la que yo opté es colocarla de esta manera. Para armar nuestros cajones, al igual que en otros videos, verán que coloqué, utilizando unos listones sobrantes, una estructura que me permitirá mantenerlos verticales y alineados para proceder a colocar los tornillos. Los tornillos que utilizaré para ensamblar todo serán tornillos autoenroscantes de 6 por 1 1/8 de pulgada. Esta extensión del tornillo viene dada por el espesor de la melamina que estamos utilizando. No los utilicen más largos porque pueden dañar su material. Recuerden que deben avellanar los listones laterales donde colocaremos los tornillos para armar nuestra estructura. Colocamos los listones de tal manera que sea la parte inferior la que nos quede hacia arriba, para luego poder colocar nuestro fondo para gavetas. Colocamos los listones, acercamos hasta colocarlos al ras. Y una vez que esté colocado, podremos proceder a colocar los tornillos desde los laterales hacia la parte frontal y posterior de nuestro cajón. Como fondo de mi gaveta, yo estoy utilizando MDF de 3 milímetros de espesor. Si tienes a tu disposición otro material delgado, como podría ser contraenchapado o chapa forte, utilízalo porque te servirá igualmente para tu gaveta. Como podrás ver, el MDF cubierto con melamina que yo estoy utilizando, estoy colocando la melamina hacia abajo, porque quiero que el lado crudo quede hacia adentro de mi gaveta. Para hacer la colocación, fíjate bien que no sobresalga por ninguno de los lados de tus listones. Y luego procederás a utilizar unos clavitos delgados como estos de 2 centímetros de largo. Trata de hacer la colocación de cada clavo
de una manera que te queden suficientemente distanciados, pero que tenga una estructura fuerte. Trata de hacerlo más rápido de lo que yo lo voy a hacer. Una vez colocado el fondo, levantamos nuestro cajón con cuidado y veremos que está perfectamente ensamblado. Ahora vamos con la gaveta grande de la parte inferior, que tiene un cierto detalle que debes tener en cuenta para ensamblarla correctamente. La gaveta inferior se arma de una manera muy parecida a la gaveta superior, pero tiene ciertas particularidades. Recuerda que para la carpeta colgante necesitábamos una dimensión de 38.5 centímetros para que coincidiera con los colgantes de esa carpeta. Esto quiere decir que si vemos este listón, que es el lateral, las perforaciones avellanadas no están colocadas exactamente al final de nuestro listón, porque el listón frontal sí irá totalmente en el borde, pero el listón posterior tiene que generar una dimensión intermedia entre esos dos listones de esos 38.5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí puedes ver que si este es el listón lateral y este es el listón posterior de nuestra gaveta inferior, los avellanados para los tornillos no están totalmente al final, como te dije. Quiere decir que desde este listón frontal hasta este listón posterior internamente están los 38.5 centímetros de los que hablamos. Para colocar este fondo de gaveta, lo que tienes que tener en cuenta es que es un poco más corto que el de la gaveta que acabamos de hacer para la parte superior, debido a la distancia que utilizamos para colocar las carpetas colgantes. Te quedará en la parte posterior estos pequeños salientes de tus listones laterales, pero te aconsejo que lo recortes a la medida justa para que no te confundas a la hora de poner los clavitos. Una vez que hayas colocado todos los clavitos, levanta con mucho cuidado tu cajón. Recuerda que esta es la parte posterior y tienes listo tu cajón. Ahora voy a proceder a colocar los perfiles de aluminio que me servirán para las carpetas colgantes. Para hacer los rieles en los que se deslizará nuestra carpeta colgante, utilicé un perfil de aluminio en forma de L de media por media pulgada. Esto quiere decir que visto de lado tiene forma de L y media pulgada de acá a acá y desde el vértice hasta la otra esquina. Para sujetarlo a los laterales, o sea a los listones de mi cajón, hice 3 perforaciones que las harás con tu taladro y una mecha o broca para metales. Algo que podrás ver en muchísimos muebles es que colocan mal estos perfiles. Recuerda que este es nuestro listón posterior y este es nuestro listón frontal. Y tenemos una distancia entre ellos de 38.5 centímetros. Tenemos que colocar los listones o los rieles de tal manera que respetemos esa dimensión de 38.5. Quiere decir que lo coloques así, no lo vayas a colocar así, que muchísima gente comete ese error y eso te hace que el colgante no se pueda sujetar del riel. La cara interna de tu riel debe ir totalmente al ras de la pared interna de tus listones frontal y posterior. El tornillo autoenroscante que vas a utilizar es el mismo que utilizas para sujetar las bisagras de cazoleta. Es un tornillo de 6 por 5 octavos de pulgada.
Vas a colocar primero el del centro, confirmando que estés totalmente al ras con la pared interna y tu riel de aluminio. Lo vas a colocar primero poco a poco y una vez que agarres bien en tu material melamínico podrás apretar un poco más duro o acelerar un poco tu taladro. Verificas que siga estando al ras en los laterales y colocas los otros dos tornillos que te permitirán sujetar firmemente tu riel. Verificas nuevamente que esté al ras y colocas el último tornillo. Haces lo mismo con el del otro listón. Voy a colocar el cajón de tal forma que quede totalmente frontal a mí y verifico que la carpeta colgante quede perfectamente insertada y que pueda deslizar en los rieles de aluminio que acabo de colocar. Este es el tipo de cerradura que embutiremos en el lateral de nuestro mueble. Recuerda que debes saber si quieres colocar la cerradura a la izquierda o a la derecha de tu mueble. Este tipo de cerradura la debes colocar haciendo una perforación en la pieza lateral de tu mueble donde embutirás el cañón, que es esta parte donde está el cilindro de tu cerradura, y también debes hacer una hendidura haciendo un canal donde se colocará esta pieza metálica que es la que permite que abra o cierre tus dos gavetas utilizando la llave. Si quieres ver detalladamente cómo se colocan este tipo de cerraduras, aquí te dejo un video donde podrás saber detalladamente cómo hacerlo. Para hacer la inserción del cañón de nuestra cerradura utilizaremos una broca con nuestro taladro semejante a esta, que es una broca tipo paleta de 3/4 de pulgada. Este diámetro coincide exactamente con el cañón de nuestra cerradura. Para hacer el canal que necesitamos hacer en la parte posterior de nuestra pieza melamínica, utilizaremos este tipo de broca para router, que como ven no tiene rolinera. Quiere decir que la guiaremos con unos listones como verán a continuación. El diámetro de esta broca es de 19 milímetros, que son casi 2 centímetros, que es lo que mide exactamente la lengüeta de nuestra cerradura. Pero nosotros necesitamos insertar esta pieza en la parte interna de la melamina que permite centrar perfectamente el recorrido que hará la lengüeta. Y esta pieza necesitamos tener un espacio de aproximadamente unos 2.3 centímetros para insertarla. Tomo la broca de paleta de 3/4 de pulgada. Fíjense bien que coincide exactamente esa medida con la cerradura que hayan comprado. La colocan firmemente y una vez que hayan prensado y colocando un listón de sacrificio para no dañar la melamina cuando salga la broca de paleta, hacen lentamente su perforación. Fíjense entrar lo más perpendicular posible al atacar la pieza. Para embutir nuestra cerradura debemos considerar lo que sería el espesor de esta pieza que tenemos en la parte posterior del cañón de la cerradura. Esta pieza, para embutirla correctamente, debemos lograr que nuestra mecha tenga la misma altura de ese espesor. Debemos tratar de ser lo más precisos posible y colocar la broca del router lo más exacto que podamos al espesor de esa pieza. Vamos a colocar el cañón de nuestra cerradura insertado en el hueco que hicimos y vamos a marcar con un lápiz de grafito la circunferencia que necesitamos recortar para empotrar el resto del cuerpo de la cerradura. Esta perforación la haremos igualmente con el router, pero a mano alzada. Al voltear la pieza nuevamente voy a colocar primero el anillo que cubre frontalmente el cañón de mi cerradura. Debo colocarlo en este momento porque si no después me será muy difícil una vez que inserte la cerradura.
Lo coloco con mucho cuidado para que los dientes se inserten de manera correcta. Una vez colocado y que esté al ras, volteo la pieza de melamina. Vean que tengo una pieza de MDF abajo para poder colocar el cañón que sobresale de lo que es este aro que acabo de colocar. Coloco la cerradura con mucho cuidado, fijándome que no esté sacando el anillo del otro lado. Una vez que llegue al límite, trato de verificar que esté bien centrada la lengüeta de la cerradura y utilizaré para fijarla 4 tornillos autoenroscantes que debo fijarme que no traspasen el grosor de la melamina que estoy utilizando. Teniendo ya lista la pieza con la cerradura insertada, vamos a unirla con lo que será la pieza posterior de nuestro gavetero. Yo utilicé perforaciones inclinadas para colocar los tornillos desde adentro. Si tú no tienes la herramienta adecuada para hacer eso, debes hacerlo igual que unimos las gavetas, avellanando las perforaciones donde colocarás tus tornillos que posteriormente cubrirás con tapatornillos vinílicos. Recordando que estamos utilizando melamina de 15 milímetros de espesor, utilicen tornillos autoenroscantes de 6 por 1 1/8 de pulgada. Esto les evitará que cometan cualquier error. Y utilicen poca fuerza al atornillar. Tomando estas precauciones evitamos errores que luego nos cuesten el hacer nuevamente el trabajo que ya hicimos. Ahora vamos a unir el otro lateral del mueble. Les recomiendo utilizar prensas a 90 grados para asegurarse que están ensamblando todo correctamente. Para unir la pieza superior a la estructura del gavetero necesitamos atornillar internamente un tornillo en este sentido, por lo que vamos a limitar el movimiento lateral con 2 listones de MDF sujetos a nuestro mesón de trabajo y colocaremos un listón en esta parte sujeto con unos tornillos para poder hacer fuerza sin que se mueva la pieza. Ayúdate con unas prensas a 90 grados que te facilitarán mucho el insertar estos tornillos. Lo que me falta para terminar el cuerpo de mi mueble es colocar lo que es el rodapié. Para esto, lo más sencillo es colocar boca abajo, o sea, con la parte superior en el piso, nuestro mueble. Les aconsejo utilizar una pieza de MDF sobrante para que no esté en contacto directo con el piso. Y utilizaré unas prensas a 90 grados para inmovilizar el rodapié y sujetarlo con tornillos desde adentro al cuerpo de mi mueble. Una vez hecho esto, tenemos totalmente armado el cuerpo de nuestro mueble. Y ahora estamos listos para colocar las correderas telescópicas. Este tipo de correderas son conocidas como correderas metálicas telescópicas o full extension. Su nombre viene dado el tipo de apertura que nos recuerda a cómo abre un telescopio, y full extension porque al abrir nos permite mostrar completamente el contenido del cajón de la gaveta que hagamos. Consta, igual que todas las correderas metálicas, de 2 piezas. Al abrirla tenemos este ganchito que nos permite, al hacer presión hacia abajo, sacar lo que sería la pieza que iría sujeta al cajón y la pieza que se retrae, que es la que va colocada a la cara interna del mueble que hagamos. Esta tiene muchísimas rolineras, lo que permite un rodamiento muy suave de este tipo de corredera. Una vez que retiremos la pieza que irá sujeta al cajón, debemos determinar lo que será la cara frontal del cajón de nuestra gaveta. Esta parte es la que nos hará tope con lo que será la tapa que colocaremos en el frente de este cajón. Esta nos da un concepto exacto quedando al ras de la pieza que colocaríamos como tapa. Estas correderas
para mí son mucho más fáciles de colocar que las correderas tradicionales básicas. ¿Por qué? Porque la medida en la que la colocaremos en el listón de nuestro cajón será totalmente la mitad de la altura de este listón. Quiere decir que en este caso es un cajón de 24 centímetros de alto. A 12 centímetros coloqué una línea ayudándome con una regla o escuadra y colocaré exactamente en la mitad esta parte de la corredera que ensartará, en la que colocaré luego en el cuerpo del mueble. Colocando nuevamente la pieza de mi corredera y utilizando una broca para atornillar, coloco mi destornillador inalámbrico en la posición adecuada que no haga demasiada fuerza y coloco lentamente los tornillos. Procedo a colocar los otros dos tornillos y al haber hecho la perforación en la melamina me es muy fácil colocarlos de manera correcta. Una vez colocado el tercero, quedará firmemente sujeto la pieza de la corredera al lateral del cajón. Ya coloqué la otra parte en el otro lado de este cajón. Ahorita haré lo mismo con la otra gaveta y podré proceder a colocar la pieza interna de las paredes del mueble. Saber la medida donde colocaremos el riel interno que va en la cara interna de nuestro mueble es muy fácil al utilizar correderas telescópicas. Solo tenemos que estar muy conscientes de la medida de altura de las tapas de nuestras gavetas. En el caso de este ejemplo, la gaveta superior, la número 1, mide 19 centímetros de altura y la segunda mide 30 centímetros de altura, por lo que la mitad de la primera son 9.5 centímetros y la mitad de la segunda son 15 centímetros. Primero haremos una línea que nos indique 2 milímetros de altura con respecto a lo que es la tapa superior. Quiere decir que desde el borde superior hacia abajo marcaremos en este lado y en este lado 2 milímetros hacia abajo. Luego sumaremos lo que es la mitad de la primera tapa para obtener la línea donde se deslizaría la gaveta en su mitad, que correspondería al riel de la corredera. Al saber esto, vamos a sumar 2 milímetros más 9.5, que nos da 9.7. En ese punto hacemos otra marca porque ahí iría el primer riel de gaveta. Luego sumaríamos nuevamente 9.5, que es correspondiente a la segunda mitad de esa tapa de gaveta, y al sumarle 3 milímetros obtendremos lo que es la luz entre la tapa 1 y la tapa 2. Al haber marcado las líneas que nos indican la luz entre gavetas, tenemos que sumar lo que corresponde a la mitad de la segunda tapa, que son 15 centímetros. A esta altura vamos a sumarle esos 15 centímetros y como resultado de esto tendremos la altura que corresponderá a 34.5 centímetros, que es la distancia desde el borde superior hasta el segundo riel de nuestra segunda gaveta. Recuerda que cuando utilices correderas telescópicas o correderas básicas y utilices una cerradura, tienes que tener muy presente dónde están los topes de la lengüeta de la cerradura para que no interfieran con el movimiento y funcionen perfectamente al abrir o cerrar tus gavetas. De esta forma queda puesta nuestra primera y segunda gaveta. Vemos que funciona perfectamente y debemos recordar que para saber exactamente las dimensiones internas de cualquier cajón con respecto a las medidas internas del cajón de nuestro gavetero, siempre vamos a tener que respetar 2.6 centímetros menos, porque el ancho de cada corredera es entre 1.2 y 1.3 centímetros. Para hacer tope con los pines de la cerradura que acabamos de colocar, yo corté estas piezas con el mismo perfil de aluminio que utilizamos para las carpetas colgantes. Deben hacer un corte de 3 centímetros y hacer 2 perforaciones para sujetar con los tornillos en su gaveta. Este pin irá dentro de nuestra gaveta colocado de esta forma
y la altura donde va colocado la determinarán de esta manera. Cierran su gaveta totalmente, apoyan su lápiz de grafito en la parte inferior de la corredera que queda dentro del cuerpo del mueble y alan suavemente su gaveta. De esta forma ya tienen una línea de grafito que les dice la altura a la que está la corredera que está en el cuerpo del mueble para poder colocar de ahí hacia abajo su pin y que éste no tropiece al entrar la gaveta. Van a sacar su gaveta y para saber la distancia a la que está este pin, que es con el que vamos a necesitar que hagamos tope de esta manera, debemos saber cuál es la distancia desde acá hasta el final de nuestro tope para determinar cuál será la profundidad a la que colocaremos la pieza del perfil de aluminio que acabamos de cortar en el lateral de nuestro cajón. Ayúdense con una escuadra y les será muy fácil saber la distancia hasta el final del pin de la lengüeta de la cerradura. En nuestro caso está a 9.5 centímetros el final de dicho pin. Para colocar el tope de aluminio en el lugar correcto debes saber cuál es el frente de tu cajón y la línea de grafito que hiciste para determinar la altura con respecto al riel de tu corredera. Igualmente vas a tomar los 9.5 centímetros que tomamos en la medida anterior y lo vas a marcar en dos puntos, uno abajo y uno lo más cerca de la línea que acabas de hacer. Esos dos puntos los vas a unir con una línea que te indicará dónde está el final del pin en la lengüeta de la cerradura. Guiándote con esa línea, vas a colocar el final, o mejor dicho, vas a colocar al ras el perfil de aluminio con el que hiciste el tope. Ahora debemos saber la altura a la que irá el pin que está en la lengüeta de nuestra cerradura. Para ello, acercamos y vemos la altura final de nuestro tope de aluminio y la marcamos en el borde, haciendo luego una línea que prolongaremos para colocar exactamente donde va el pin de la lengüeta de la cerradura. Aquí tenemos la lengüeta de la cerradura y el pin que apretaremos luego de que determinemos bien su posición. Tenemos la marca que acabamos de hacer y vamos a prolongarla utilizando una escuadra. Podemos hacerla a esta altura. Y a esa altura vamos a colocar la parte superior del pin. Antes de hacer eso, bajamos o subimos la lengüeta de la cerradura utilizando la llave, preferiblemente abajo, para que cuando suba la lengüeta de la cerradura se producirá el cierre al hacer tope la pieza de aluminio con el pin de la lengüeta. Buscamos que quede esta parte superior al ras de la línea que acabamos de prolongar y ahí vamos a fijar esta pieza. Si lo hicimos correctamente, al dar vuelta a la cerradura, subirá la pieza, lo que producirá que choque de esta manera con el tope de aluminio que pusimos en el lateral del cajón. Vamos a probar el correcto funcionamiento de los topes y la cerradura. Cerramos nuestra gaveta, trancamos con la llave, vemos que no abre y giramos nuevamente para liberar la gaveta. Ahora voy a repetir el proceso en la gaveta superior y continuaremos con el gavetero. Esta es la parte interna de la tapa de nuestra gaveta. Quiere decir que esto es el frente. Yo estoy utilizando para la gaveta superior una melamina negra y para la inferior utilizaré una blanca, pero las medidas funcionan igual con lo que ustedes utilicen. ¿Qué hicimos para saber cuál es realmente el sitio donde vamos a colocar nuestro cajón? Pues simplemente sabemos la altura, que son en mi caso 19 centímetros, y la altura interna del cajón, que son 10. Quiere decir que él va a estar centrado en esta pieza. Para lograr la línea que nos hará tope con el borde superior, lo que hacemos es tener esta altura, que son 19, menos los 10 centímetros de la que irá internamente, nos quedan 9 centímetros.
a esa medida la vamos a dividir entre 2 para determinar la misma distancia arriba y abajo en la gaveta. 9 entre 2 son 4.5 centímetros, que es la distancia entre el borde superior de la tapa de la gaveta y lo que será la altura del cajón interno. Igualmente necesitamos que estén centrados de manera horizontal, y esto es mucho más fácil de hacer porque lo que vamos a hacer es medir la distancia de un lado a otro de nuestra tapa y haremos una línea en el medio. Igualmente, al superponer el cajón, hice una marca con lápiz de grafito que me permite colocar y hacer coincidir la línea de la tapa con la línea intermedia del cajón, y busco la línea que está a 4.5, que me hace igualar la altura de la tapa de la gaveta con respecto al cajón. Una vez que hayas colocado los 4 tornillos de la tapa de la gaveta, queda perfectamente unida a tu cajón. El proceso lo repetirás para la tapa inferior o para la gaveta inferior. Solamente debes recordar que las dimensiones en nuestro caso son diferentes. La tapa inferior mide 30 centímetros de altura y el cajón interno mide 24, por lo que harás 30 centímetros menos 24 son 6 centímetros, entre 2 son 3 centímetros, que será la distancia desde el borde superior de tu cajón interno al borde superior de esa tapa. Una vez que verifiques que están perfectamente alineadas y que la luz que dejaste entre las dos tapas de gaveta es perfecta, recuerda que tendrás que colocar los tiradores. Mide bien la distancia que tendrá entre los dos tornillos de tu tirador, porque puede variar. El que yo voy a colocar mide 9.6 entre un tornillo y el otro. Lo que haré será centrar el tirador y ubicar donde haré las perforaciones para los tornillos. Una vez que hayas colocado los dos tiradores, queda listo el gavetero de 2 gavetas con cerradura y correderas telescópicas. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Regálame un me gusta, haz tus comentarios para saber qué próximo video puede interesarte y recuerda encontrarme en las redes sociales como @Grupo Creativo DF. Te espero en el próximo video.